Hay que tener ciertas precauciones cuando hablamos de que Milei es liberal. Porque no solo se trata del liberalismo económico, del libre mercado, de la libre competencia. No, también se trata del liberalismo político, del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la libertad de expresión. Y uno podría decir que el caso de Milei es un liberalismo asimétrico. Es un liberalismo más económico que político. Pero si nos vamos a la historia, si nos vamos a la gran familia del liberalismo, vamos a ver que uno puede afincar a Milei en alguna de estas tradiciones, ¿no? Porque hay un liberalismo que es muy económico, pero que es muy conservador en lo político, es muy elitista, muy de élite. También hay un liberalismo reformista, un liberalismo reformista en lo político, reformista en lo social, que piensa en la democracia, que en la participación de las masas, en cierto mejoramiento de las condiciones de vida. También ha existido ese liberalismo. También ha existido un liberalismo constructor de Estado, ¿no? Pienso en Sarmiento, pienso en Alberdi, pienso en Roca. Nuestro liberalismo decimonónico era un liberalismo constructor de Estados. Y también hemos vivido, sobre todo en las últimas décadas, en nuestra historia reciente, el neoliberalismo, ¿no? Que es desmantelar al Estado. Y uno puede tender ahí un hilo entre la dictadura, Macri, pasando por Menem de la Rúa, ¿no? Y ahí, en esa historia del liberalismo, uno puede decir que Milei está más cercano a una tradición que otra. Y si uno analiza a Milei en términos políticos, vamos a ver que hay rasgos elitistas, vamos a ver que hay rasgos conservadores, rasgos autoritarios, de no tolerancia a los que disienten con él. Y pienso, por ejemplo, en lo que está sucediendo con el periodismo, muy importante, que se sintetiza en una frase: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Porque a los periodistas se los ataca por las redes, se ha denunciado a periodistas particularmente. Incluso, como vimos la semana pasada, se prohibió el ingreso a periodistas a la Casa Rosada. ¿Sí? Se prohibió. Y la última novedad que estamos viendo, muy relacionado a lo que está pasando con los casos de corrupción, es que el periodismo te miente. Esa es la nueva idea, que en realidad no es tan nueva, pero que ahora está muy fuerte, ¿no? Que el periodismo te miente, que el periodismo te quiere hacer creer que las cosas van mal, pero que en realidad, las cosas están bien, porque la economía está en su mejor momento, la economía sube como un pedo de buzo, ¿no? Y en esa idea hay una mirada elitista, ¿no? Hay una mirada elitista detrás de esa idea. ¿Cuál es la mirada elitista? Bueno, de que la gente es tonta, de que la gente no se da cuenta que le están mintiendo. Que los medios de comunicación tienen un poder de convencimiento que es total, sin fisuras, e incluso, que hay una gran operación, una cuestión muy coordinada, en pos de generar una realidad que es falsa. Bueno, que el periodismo, esto va en relación, que el periodismo te baja línea. Y uno cree completamente todo. Es decir, como si las personas, ustedes que me están viendo y que me están escuchando, todo lo que yo digo, ustedes lo reciben. Como un ente pasivo que solamente recibe información y que después lo repiten como un animal, como un loro. Y en ese sentido, parece ser que hay un grupo del cual Milei se siente parte, que tiene como anticuerpos, ¿no? Que resiste a esto. Bueno, esto que estoy diciendo no solamente es propiedad de Javier Milei, no. Es de gran parte del espectro político. Muchos políticos piensan así, de derecha a izquierda y viceversa. Mucha de esta concepción elitista lo que encubre en realidad es una mirada muy religiosa de la política, de la sociedad, de la economía, donde parecería ver que hay gente que tiene la palabra revelada, como si tuviera
la Biblia en su boca. Y uno dice, che, qué loco, ¿no? Bueno, uno podría decir, a Milei y a tantos otros, pero que hoy sobre todo es Milei. Bueno, si eso es así, ¿por qué no arman un mensaje que convenza? Que le dispute a otros emisores. ¿Por qué no lo hacen vía redes sociales? ¿No era que las redes sociales venían a desplazar a la radio, venían a desplazar a la televisión, a los diarios? ¿No era que las redes era el hábitat por excelencia de los libertarios y que por ahí transmitían su mensaje? Digo, estoy planteando ideas, vuelvo a repetirlo, del gran arco político que hoy nos gobierna, de gran parte de los políticos. Y lo que vemos últimamente, por ejemplo, es en discusiones de peronistas, de gente de izquierda y de todo ese amplio sector opositor que dicen, bueno, Milei ganó por las redes sociales, porque no dimos batalla por ahí. Porque las redes sociales hoy son muy importantes, porque las redes sociales hoy lavan el cerebro a la gente y que, bueno, hay que empezar a meterse ahí, subir reels, subir videos, subir... Bueno, esa idea también va de la mano con esto, ¿no? Lo que pasa en realidad es que la realidad es más compleja. A ver, cuando te digo más compleja, ¿qué quiero decir? Quiero decir que te planteo varias preguntas. ¿Los medios de comunicación tienen un rol fundamental? Sí, sí lo tienen. Por supuesto que los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Construyen sentido común y también tienen dueños que no son neutrales y que tienen intereses. Ahora, ¿las redes sociales son fundamentales? Sí, también lo son. Y también construyen sentido común y también tienen dueños que no son neutrales y que tienen intereses económicos, políticos, sociales, culturales. Bueno, pero ¿cuántas personas ven televisión? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de leer un diario, de escuchar radio, de ver el informativo? Bueno, ¿cuántas? Bueno, son muy pocas las personas que tienen estos privilegios. Son muy pocas. Recordemos que vivimos en una sociedad del cansancio y una sociedad de múltiples desigualdades, donde incluso hoy casi es un privilegio, literalmente, el tener tiempo de ocio, el tener tiempo para informarte. Bueno, también habría que preguntarse, ¿hay una única voz? ¿Y esa única voz es homogénea? Bueno, no, por supuesto que no. Hoy tenés redes sociales que te muestran videos de cómo hacer un postre hasta lo que dijo Adorni ayer miércoles. Digo, es más amplio. También tenés que hoy podés ver una entrevista. Y la entrevista podés ver de 20 a 30 minutos o podés ver el recorte de 1 minuto, de 50 segundos, de 40 segundos. Bueno, existe obviamente una fragmentación de las audiencias. Y otra cosa más, los algoritmos. Los algoritmos te definen qué ver, qué no ver, cuáles son tus intereses, cuáles no son tus intereses. Y es como un efecto burbuja. Bueno, ¿es el periodismo el problema entonces? No, el problema es otro. El problema en mayúscula es la economía. Una economía que no cierra. Todos conocemos a alguien incluso que nos dice, no sé lo que está pasando en el país, yo de política no me meto, yo no entiendo de política, no sabía que había pasado eso con tal persona, no me informo mucho, no miro noticias. Todos conocemos a alguien así. Todos. Ahora, si el clima social está caldeado, está muy caliente, es por otra cosa. No por el periodismo. Es porque la gente sí sabe su día a día. Porque va al supermercado, porque ve los precios cuando va al centro, cuando paga la boleta de luz, porque paga el alquiler, porque compra los útiles a los pibes. Alguien que lo dijo muy nítidamente es María Becerra. Lo dijo hace poquito. Mira, escuchá lo que dijo. Yo siento que el mundo es muy injusto, ¿viste? Siento que hay gente que se mata laburando
y no llega a fin de mes. Y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada, ¿viste? Entonces, siento que eso me parece muy injusto. Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Bueno, ahí como escuchabas, ¿no? Muy bien lo decía María Becerra. Vivimos en un mundo que es injusto, ¿no? Donde policías, maestros, enfermeras, ninguno de ellos gana lo suficiente para vivir. Mientras que hay otros que son muy privilegiados, como los ultra mega millonarios, a los cuales se les sigue privilegiando con rebaja de impuestos, a los cuales se les sigue privilegiando con reformas laborales. Y mientras tanto, las grandes mayorías la estamos pasando mal. Como los jubilados que protestan todos los miércoles, que ustedes lo escuchan acá, ¿no? Por el ajuste brutal sobre la atención, las pensiones, que tienen el bono congelado hace 2 años y pico. Escuchábamos al jefe de gabinete, Manuel Adorni, que se presentó ayer en la Cámara de Diputados, y reveló un par de datos sobre la deuda de PAMI con los hospitales públicos, y que son más de 21.700 millones de pesos, ¿no? Y Mendoza está en el top 5 de provincias afectadas, porque acá en Mendoza PAMI debe más de 1.500 millones a hospitales de Mendoza por atención a jubilados, ¿no? Es una sociedad muy injusta la que vivimos. Tan injusta que le hacen ir a los discapacitados, como por ejemplo un discapacitado que no tiene piernas, a chequearse a ver si no le crecieron. Digo, esa es la injusticia que vivimos hoy, que es algo terrible. E incluso se llenan la boca hablando de esto. Como Karen Reijard, por ejemplo, que en un intento por defender y justificar las auditorías del gobierno de Javier Milei, acusó públicamente a un hombre de la provincia de Córdoba de fingir una discapacidad, y que fue un video muy viral, ¿no? Que era un hombre que salía como con un changuito y después empezaba a caminar. Bueno, ese hombre en realidad tiene una enfermedad llamada Parkinson. Y esta señora, yo no lo vi, puede ser que lo haya hecho, pero no lo creo, ni se disculpó. Con eso juegan. Es algo hasta malvado. Bueno, otra injusticia más, lo charlamos acá siempre, las personas en situación de calle. Mendoza quedó en el 4º lugar a nivel nacional, ¿no? Ese relevamiento que hizo el Ministerio de Capital Humano tenía muchas críticas, ¿no? Porque se decía que acá en Mendoza, por ejemplo, se registraron 420 casos. Ahora, hace poco salió una ONG a criticar ese número y que en su relevamiento que hicieron en 2025, en junio, ni más ni menos, en pleno frío, donde la demanda de refugio suele ser mayor, esta ONG detectó 1.044 personas solo en Gran Mendoza. Solo en Gran Mendoza. Bueno, acá en San Rafael, charlando con organizaciones sociales, me comentaban que el año pasado cerca de 40 a 50 personas en situación de calle. Solo en ciudad, el año pasado. Bueno, esto es muy preocupante, ¿no? Y sin embargo, Milei te dice que todo está fenomenal, que todo va bien, que la economía va espectacular. Pero, ¿cuánto tiempo le podés mentir a una sociedad que sabe que la está pasando cada vez peor? ¿Cuánto tiempo? Y yo te dije mentir, porque sí, Milei miente. Porque Milei tiene los datos. El INDEC dio el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, y dio caída. Hablamos de un dato público, y hay una caída del 2,1% promedio interanual. Y si uno va al detalle, vamos a ver que la industria cayó casi 9 puntos en un año, que la construcción cayó, que el comercio cayó, que solamente hay crecimiento en el sector primario, en el agro, en la pesca, en la minería, pero ojo que la minería genera muy poco empleo, como nos los quisieron vender acá en Mendoza, que hoy va a ser la revolución de los trabajos, pero no. Milei también dijo, el consumo está en su pico. Bueno, salió el dato de la consultora Sentia, y el dato ¿cuál es? Que
que el consumo cayó 5,1% y caen rubros como la alimentación, la higiene, la limpieza. Y cayó en casi todas las áreas, en supermercados 7% abajo, en mayoristas 8,8% abajo, en autoservicios 5,1% abajo, solamente subió en el e-commerce, pero el e-commerce representa en el comercio del país un 5%, es decir, es ínfimo. Bueno, quizás uno entiende por qué cae en las encuestas la imagen del gobierno, por qué cae la confianza en el gobierno, por qué aumenta la desaprobación por Milei. Es algo que obviamente les preocupa a un gobierno que se maneja con encuestas, que se maneja con ese mundo que a veces preciso y a veces no, pero que es en lo que ellos se basan. Bueno, la pregunta ahora es, ¿la caída se va a seguir pronunciando o esto puede mejorar? Recordemos que en varias ocasiones Javier Milei y el gobierno de Milei se ha levantado. Pienso después de las elecciones en provincia de Buenos Aires el año pasado. Bueno, los datos son malos. Uno los puede ver. Y la respuesta del gobierno es que todo va bien y que el problema son los periodistas porque mienten. Ante ese problema cierran la sala de periodistas, es decir, y lo sintetizo en una frase, no odiamos lo suficiente a los periodistas, pero, y vuelvo a decirte otro pero, para ellos el país va bárbaro. Pero yo te digo, salvo para la gente.